En la religión católica, ¿por qué nos persignamos? ¿De dónde surgió esta práctica? ¿Cuánto tiempo tiene que existe? También, cuando yo pronuncio por la señal de la Santa Cruz, veo que todo esto es tan hermoso que si uno lo hace con fe, es tanto como si hiciera una oración. Podemos decir que es una oración, una expresión. ¿Por qué persignarnos? Hay que tratar primero el nombre. Persignarse viene de las primeras palabras de la oración que decimos. En latín, persignum crucis. Persignum es cuando nosotros pronunciamos persignar, así se escribe. Entonces, la oración por la señal de la cruz. Tenemos que comenzar buscando los primeros registros que podamos tener de la devoción a la Santa Cruz. En los primeros tiempos cristianos, cuando ya está la persecución romana en contra de los cristianos, se van a generar símbolos que van a hablar de la fe de los cristianos, pero de manera oculta, como claves, pues, para que no padezcan y sufran la muerte a manos del emperador romano y de las leyes que se impusieron en esos primeros tiempos cristianos. Uno de ellos es una ancla. El ancla se puede dibujar con peces. Un ancla se empezó a usar en los primeros tiempos del cristianismo, pero esa ancla escondía, por así llamarlo, el signo de la cruz. Es decir, ese dibujo de un ancla estaba mostrando que ahí había cristianos, o que él era el lugar de la reunión de los cristianos, o una persona cristiana que ya cree en Cristo, pero se veía un ancla de manera velada. Ahí hay una cruz. Es uno de los primeros signos. También hay que pensar hacia el año 326, 314, con el emperador Constantino, que él da un decreto en donde el cristianismo va a ser ya no perseguido por el emperador romano, sino ahora va a ser la religión oficial del imperio, de los que pertenezcan al imperio. Conocemos que su mamá, Santa Elena, estuvo de viaje buscando en los lugares santos, que ahora conocemos como lugares santos, las huellas, los registros de Jesús, la vida de Cristo, y entonces pues desde ahí se conoce mucho la devoción a la Santa Cruz. Es más, Santa Elena aparece abrazando a la Santa Cruz porque, según la historia, ella es quien encuentra pues la tumba de Jesús y encuentra las reliquias de la Santa Cruz. Seguro que entonces en su tiempo se empezó a promover a través de estas iniciativas del imperio y de su mamá la devoción a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No podemos pasar por alto lo que nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas: gloriarnos de la cruz de nuestro Señor. Claro que también desde esos tiempos ya es algo conocido, es algo que se va a promover. Nuestra fe expresa uno de los misterios más esenciales de nuestra vida cristiana, de lo que nos constituye como católicos, y es la Santísima Trinidad. Al tiempo que hacemos la señal de la cruz, invocamos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nos identificamos así, compartiendo la misma fe. En el catecismo del Padre Ripalda, que seguro muchos conocen o recuerdan, había una instrucción, una oración a la Santa Cruz, y decía que hacemos la cruz en nuestra frente para que nos libre Dios de los malos pensamientos, la cruz en la boca para que Dios nos libre de las malas palabras, y la cruz en el pecho para que Dios nos libre de las malas obras. Esta es una pretensión de hacernos conocer que nos cubrimos completamente en todo nuestro ser, en toda nuestra existencia, de la cruz del Redentor. La cruz va a significar, claro, para todos, desde la fe, los que compartimos la fe,
el gran triunfo de Cristo Redentor, que entregó su vida en la cruz y que nosotros aceptamos. Cuando nosotros aceptamos esta fe y aceptamos unirnos a Cristo el Señor, nos cubrimos de su misterio redentor, nos cubrimos en todo nuestro ser, desde nuestros pensamientos a nuestras obras, todo lo que implica nuestra vida, con la cruz del Señor. Por eso, al final de persignarnos, decimos amén. Ese amén es la aceptación libre de nuestra fe, de la vida gloriosa de Cristo a través de la entrega de su vida en la cruz. Si regresamos en torno a la vida de Constantino, se tiene en ese tiempo una batalla hacia el 312 y dice que tuvo una visión, algo así como una visión profética, y entonces decía que esa visión, que si ponía la cruz él iba a ser vencedor. Por eso que, según la historia, él mandó a poner la señal de la cruz, la imagen de la cruz, en los estandartes, en las banderas del imperio, para salir victorioso. Hoy una de las cosas que nos recuerdan el imperio, el triunfo de Cristo Jesús el Señor en contra del pecado, en contra de las tinieblas del tentador, es un obelisco que está en la plaza de San Pedro en Roma, porque es la señal presente de la cruz gloriosa, del triunfo de Cristo resucitado para toda la iglesia. No es para la Basílica de San Pedro, sino para toda la iglesia. Y ahí, en ese obelisco, tiene una cruz, una inscripción alusiva. Y dice, más o menos traducida, diría, esta es la cruz de nuestro Señor. Que huya todo el adversario, el enemigo, hablando del diablo y de sus tentaciones, porque ha vencido el león de la tribu de Judá en la cruz. Como dice nuestra fe, cuando nos cubrimos de la Santa Cruz, es claro, porque tenemos que vencer con la cruz del Señor a los enemigos del alma, dice nuestra fe, que son el demonio, el mundo y la carne. Para terminar, vamos a leer también lo que dice el Catecismo de la Iglesia. El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amén, ya dijimos, es por aceptar. Aceptamos libremente. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor, que le permite actuar en el Espíritu como hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Por eso, claro, cuando empezamos las celebraciones sacramentales, nuestras acciones de piedad, nuestras propias oraciones, primero tenemos que aceptar la fe, cubriéndonos con la señal de la cruz. Así aceptamos el triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado, y lo aceptamos diciendo amén. Muchas gracias.